Vamos a empezar a ver temitas prácticos. Hoy no es el día, ¿verdad? Hoy no es el caso, pero sí en las próximas clases ya vamos a empezar a ver conversiones y cosillas por el estilo, ¿verdad? No se tienen que asustar, pero sí es importante que con todo el esfuerzo que entramos al inicio, lo sigamos manteniendo a día de hoy, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar. Cosas generales de la clase. Hoy la clase es teórica, ¿verdad? Es una clase introductoria, entonces no le tengan miedo. Sí vamos a ver ciertos conceptos nuevos, como lo que es todo lo relacionado a la estadística, pero también van a ver que al final de la clase el último temita es acerca de gráficos, un repaso rápido, ¿ok? Em, para que lo tengan en cuenta. Entonces ya saben que cualquier duda, consulta, comentario que tengan, con todo el gusto del mundo. Ah, no, creo que igual yo les voy a preguntar más adelante, pero creo que esta clase va a tener un break, un recreo, porque es un toque larga. Yo normalmente les pregunto si ustedes quieren tenerlo o si no, y de ahí vemos si continuamos o paramos un toquecito. Ok, Gaby, listo. Ahora reviso. Muchas gracias. Súper. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la estadística. Gracias, está genial. Eso me ayuda a mí un montón. Ok, entonces vamos a iniciar con lo que es la estadística, ¿ok? El módulo que estamos iniciando hoy básicamente es control estadístico en el área de calidad. Entonces, perdón chicas, ando un toque enferma. Es importante que sepamos de dónde viene todo esto, ¿verdad? Y la base de todo viene siendo la estadística. Entonces, ¿qué es la estadística? Dice, la estadística es una rama, básicamente, de las matemáticas que se encarga de recolectar, organizar, analizar e interpretar datos para tomar decisiones o sacar conclusiones. En pocas palabras, perdón, es la herramienta que usamos para lograr entender mejor la información, ¿ok? Para lograr entender mejor los datos. Por ejemplo, analizar las notas del grupo V1171 para entender cómo les fue, ¿ok? Entonces, como dice la diapositiva y como les acabo de comentar, la estadística es una rama de la ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de que nosotros tomemos decisiones más efectivas a base de datos, ¿ok? A base de cosas que existen. La estadística se logra dividir en dos grandes grupos, la estadística inferencial y la estadística descriptiva. Entonces, primero, ¿qué es la estadística inferencial? Dice, la estadística inferencial es aquella que proporciona métodos que permiten comprender mejor los sistemas que producen los datos y haciendo el uso de leyes fundamentales de probabilidad para llegar a conclusiones a partir de la información que se colecta, como lo pueden ser pronósticos, predicciones, deducciones, probabilidades, conclusiones del futuro, etcétera, etcétera. En forma de muestras o agrupaciones de observaciones o acopiando datos científicos en forma sistemática. Esto para aplicarlos en sus planeaciones y el descubrimiento de oportunidades de mejora. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, ¿qué es la estadística inferencial? Bueno, la estadística inferencial es una parte, otra ramita, ¿verdad?, de la estadística que se encarga de usar una muestra de datos para sacar conclusiones o hacer predicciones sobre una población completa, ¿ok? En palabras más simples, es cuando analizamos un grupo pequeño para entender un grupo grande, ¿ok? Como ven acá, trabaja con muestras. Un ejemplo súper sencillo. Digamos que hacemos una encuesta a 50 estudiantes sobre la comida favorita. Nosotros podemos utilizar esos resultados para decidir qué prefieren todos los estudiantes del colegio en donde se hizo la encuesta. ¿Por qué? Porque de una muestra nosotros entendemos una población. De eso se trata la estadística inferencial. ¿Cuáles son algunas características? Bueno, esta estadística usa probabilidades, trabaja con muestras, permite predecir o tomar decisiones y no es exacta al 100%, pero da resultados bastante confiables. Entonces, en resumen, para que lo tengan en mente, es aquella estadística que permite hacer generalizaciones sobre una población a partir de una muestra. ¿Ok? Ok, continuamos entonces.
Vamos con lo que viene siendo la estadística descriptiva. Como vemos acá, es aquella que hace referencia a la recolección, análisis e interpretación de datos y que busca explicar condiciones regulares en un fenómeno de tipo aleatorio. Es transversal a una amplia variedad de disciplinas desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias sociales hasta la salud e inclusive hasta el control de calidad. Entonces, más sencillo, la estadística descriptiva es la parte de la estadística que se encarga de organizar, resumir y presentar los datos de forma clara. Esta no hace predicciones, ¿verdad? Como la pasada, sino que solo muestra lo que ya existe. Entonces, del anterior obtenemos datos y con esta los presentamos. Sirve para ordenar información, entender datos fácilmente y mostrar resultados de manera visual. Utiliza herramientas como tablas, gráficos, promedio, media y moda. Y si tenemos las notas de una clase, lo que podemos hacer con esta estadística es sacarles el promedio, hacer un gráfico y ordenar los datos. Entonces, frase para recordar, ¿verdad? La estadística descriptiva es la que se encarga de organizar, resumir y presentar los datos sin necesidad de hacer predicciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los datos ya existen. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Los demás? ¿Las demás? Ok, súper, chicas. Y chicos, no sé si ya se conectó algún chicho. Creo que sí, porque ahí está Harold. Súper. Entonces, ahora vamos a hablar de las categorías que están dentro de la estadística descriptiva. ¿Ok? Entonces, tenemos tres que durante el módulo vamos a desarrollar más. Por el momento me interesa que sepan el concepto. ¿Ok? Entonces, tenemos las medidas de tendencia central, que son los valores numéricos que localizan el centro de un conjunto. ¿Ok? Básicamente, y repito, son los valores que indican el centro o valor de un conjunto de datos. Estas medidas nos dicen en promedio cómo son los datos y tenemos el promedio, la mediana y la moda, ¿ok? Que las vamos a ver en la siguiente clase, si no me equivoco. Ahora, ¿qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión son aquellas que miden la variabilidad, o sea, nos indican qué tan separados o variados están los datos. Nos dice si los datos son muy diferentes o muy parecidos. En estos tipos de medidas tenemos el rango, la varianza y la desviación estándar, que si no me equivoco, también vemos sus formulitas la próxima clase. Y ahora, ¿qué son las medidas de posición? Las medidas de posición son aquellas que se usan para describir la posición, como bien dice su nombre, que tiene un valor de datos específicos en relación con el resto de datos. O sea, son las que indican la ubicación de un dato dentro de un conjunto ordenado, como lo pueden ser los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿ok? Que básicamente son medidas que dividen los datos en 4, 10 y 100 partes respectivamente, ¿ok? Entonces, resumen facilito. Las medidas de tendencia central nos dicen dónde están los datos, ¿ok? Especialmente me buscan un centro. Las de dispersión nos dicen qué tan separadas están y las de posición en qué lugar se encuentran. Clarito. Excelente, súper. Ok, entonces vamos a continuar con dos palabritas que son sumamente importantes en estos temas de estadística, que son medición y variabilidad. Entonces, en un conjunto de datos, como bien dice ahí, siempre se espera, perdón, que exista cierta variación. Uno de los objetivos primordiales del análisis estadístico es medir esa variabilidad, ¿ok? Entonces, para entender esta primera frase es importante que entendamos lo que es cada palabrita. La medición es el proceso de asignar números o valores a características de algo según ciertas reglas, algo que se puede contar o medir, como por ejemplo el peso, la edad, la altura o la calificación o las calificaciones, ¿verdad? Que respectivamente se mide en kilogramos, en años, en centímetros y en notas.
Por otro lado, la variabilidad es el grado en el que los datos cambian o son diferentes entre sí. Como ven aquí, el cambio en los valores de un parámetro variable. La variabilidad nos dice qué tan iguales o qué tan diferentes son los datos. Por ejemplo, si yo digo que en el examen pasado, en el último del módulo 1, todos ustedes sacaron 90, hay poca variabilidad, ¿ok? La mayoría sacó 90. Pero si hay muchas notas de 50, otras de 70 y otras de 100, hay mucha variabilidad, ¿ok? Entonces, continúo por acá rápidamente. Por acá, chiquis, está básicamente lo que es el proceso estadístico resumido, ¿ok? Entonces, todo inicia en una población que normalmente nosotros queremos investigar, hacer un estudio, llámese productos defectuosos, estudiantes de la carrera, mujeres en el mundo, etcétera, etcétera, ¿verdad? De esa población normalmente nace una muestra cuando usamos estadística inferencial. ¿Por qué casi siempre sale una muestra? Porque es muy difícil, muy caro y toma mucho tiempo hacer el estudio de toda una población. Entonces, en la mayoría de los casos, únicamente se estudia la muestra. Y la muestra, como ya vimos, es muy confiable. ¿Por qué? Porque tiene dos características, que me las dijo una vez mi profe favorito y no se me olvidan. La muestra siempre es representativa del lote. O sea, lo que pasa acá también está pasando acá. ¿Ok? Lo que pasa en la muestra es lo que está pasando en la población. Y en la mayoría de los casos, todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser evaluadas. Es por eso que también son como muy justas, ¿ok? Entonces, a partir de esas muestras se producen los datos, datos que pasan a un análisis según lo que nosotros querramos saber. Ese análisis, que es esta nubecita que está acá, nos muestra las probabilidades y su estudio nos muestra las inferencias, que vienen siendo ya pues al final los resultados, la representación de lo que era toda la población. ¿Ok? ¿Todo entendido? ¿Hay alguna pregunta con alguna de las cosas que acabamos de ver? Disculpe por la pregunta, nada más. Dime, está claro. Em, Inferencias, ¿qué significa, perdón? No te preocupes. Dame un chancecito. Inferencias en temas de estadística viene siendo básicamente las conclusiones, ¿verdad? Como les acabo de decir, los datos, los resultados. Entonces, las inferencias que nosotros vemos acá, después de estudiar probabilidades, son conclusiones o deducciones que nosotros hacemos a partir de justo esto, datos de información, de estudios. Entonces, en palabras más sencillas, es sacar una idea, un resultado, una conclusión basándose en lo que ya nosotros estudiamos previamente. ¿Ok? Súper. Gracias. Claro, con todo el gusto. Ok, vamos a ver, continúo por acá. Ok, entonces, ahora, mucha atención acá. Vamos a ver tres conceptitos sumamente claves, ¿ok? Y a partir de estos tres conceptos vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, mucha atención. El primer concepto es unidad estadística. Y así de sencillo es a quién se le va a realizar el estudio. Chicos y chicas, si yo les digo, quisiera saber de todos mis grupos de IPEA, ¿ok? De lunes a viernes que doy clases. ¿Cuál es la comida favorita del grupo V1171? ¿Cuál es la unidad estadística? Es a quién yo le voy a realizar el estudio. Entonces, si yo digo, quiero saber cuál es la comida favorita del V1171, exacto, ustedes son la unidad estadística, ¿verdad? Yo puedo tener muchos grupos dando clases, pero yo solo quiero saber acerca de ustedes. Entonces, es a quien yo le realizo el estudio. Eso es la unidad estadística. Ahora, tenemos la característica. La característica es lo que yo quiero saber de mi unidad estadística. Mismo ejemplo, si yo quisiera saber la comida favorita del grupo V1171, ¿cuál es la característica? ¿Qué es lo que yo quiero saber de ustedes? La comida favorita. Excelente, Gaby, muy bien. Entonces, la característica es lo que yo quiero saber. Les pongo otro ejemplo. Si yo llego, ¿verdad? Y soy el Tribunal Supremo de Elecciones y yo quiero saber,
en un rango de toda la población costarricense. ¿Por quiénes van a votar las personas de un rango de edad de los 18 a los 25? Entonces, la unidad estadística son únicamente las personas de los 18 a los 25 y lo que yo quiero saber, mi característica, es por quién van a votar esas personas. ¿Ok? Ahora, la observación. La observación es lo más fácil, es el resultado. ¿Ok? Lo que yo obtuve. Entonces, si ustedes llegan y me dicen, profe, la comida favorita del grupo es la pizza, ¿cuál es la observación? ¿Cuál es mi resultado? ¿Qué es lo que yo averigüé? Exacto, que la comida favorita de ustedes es la pizza. Excelente, Gaby. Si yo voy y hago el estudio a todas las personas de entre 18 y 25 y me sale que todas van a votar por candidato A, mi observación sería que las personas entre 18 y 25 años van a votar por candidato A. ¿Ok? Entonces, repito, unidad estadística es a quien yo le realizo el estudio. ¿Ok? La característica es lo que yo quiero saber de esa unidad estadística y la observación es el resultado que obtuve. ¿Entendido? Excelente. Súper. Vamos a ver entonces si sí. Primer ejemplo, chicos. Y leemos porfa con mucho cuidado. Yo les voy a dar 5 minutitos porque es el primero. Ocupo que lo desarrollen y que les vaya bien. Dice, una oficina gubernamental desea conocer para cierta zona el salario semanal de los trabajadores industriales. Por ello desarrollaron una encuesta que indicó que el salario promedio era de 95.000. Entonces, ¿a quién se le realiza el estudio? ¿Qué es lo que se quiere saber y cuál es la observación? 6:35 con estas respuestas. Trato. Adelante, entonces.
Ok, entonces, chiquis, ¿quién me ayuda con unidad estadística? ¿A quién se le va a hacer el estudio? Profe, Ujú. sería sería a la zona. Perdón, perdón. Sería la estadística sería a la zona, ¿verdad? Al lugar en que ellos van No, a investigar. No, no. Eh, al creo. salario. Ah, bueno, perdón. No, no, tranquila. Ajá, adelante. No, no, que siga ella, no importa. Ok. Es que tenía una duda porque yo creía que Ujú. eran a los trabajadores, pero Ajá. no sé si es mal porque como No, no, dice de cierta zona, no sé. no, no, sí, sí está bien. Y de hecho también está válida la confusión. Ya les voy a explicar por qué. Gracias, Tania. Acá la unidad de estadística, chicos, en estos casos, como dice Ta, son los trabajadores industriales. Hay que saber diferenciar entre quién está haciendo el estudio y a quién se le está haciendo el estudio. También dónde se está haciendo el estudio. Hasta acá nosotros tenemos la respuesta a esas tres preguntas. ¿Dónde se está haciendo el estudio? En cierta zona, ¿ok? Para cierta zona. ¿Cuál? La desconocemos, pero cierta zona. ¿Quién está haciendo el estudio? Una oficina gubernamental. ¿Y a quién se le está haciendo el estudio? A los trabajadores industriales. Harold, adelante. O no sé si fue un dedazo. No, 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 ¿dónde hago? Ah, ok, ok, dale, dale, tranqui. Gracias. Ok, entonces, ocupo que quede claro eso. Siempre cuando estemos confundidos podemos preguntarnos, ¿quién hace el estudio y a quién se le hace el estudio? ¿Quién hace el estudio? La oficina gubernamental. ¿A quién? A los trabajadores industriales. Ok, continuemos. Característica. ¿Qué se quiere saber de los trabajadores industriales? El salario semanal. Excelente, Zaret, el salario semanal. La característica es lo que queremos saber. Entonces, acá viene el salario semanal, como dijo Zaret, y eso sería, ¿verdad? Nada más. La observación que descubrió la oficina gubernamental. Salario promedio sería, ¿no? Exacto, ¿de cuánto? De 95.000. Excelente, Harold. Entonces, descubrieron que el salario promedio era de 95.000 colones. Súper. Y aquí están las respuestas. ¿Ven? Trabajadores industriales, salario semanal y el salario promedio de 95.000 colones. Vamos a hacer otro ejemplo. No pasa nada, es era de práctica. Creo que este es entre los más sencillitos. Entonces, tomémonos otra vez 5 minutitos, pero ahora sí analizando bien, leyendo con calma. Entonces, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ¿ok? A las y 43 volvemos.
Ok, volvemos por acá. Entonces, unidad estadística de este caso, chicos, chicas. Perdón, unidad de estadística, Ujú, preguntaba. ujú, ujú. Eh, pero no sé si eran los. Es que no, mejor no, no. Profe, Dime, Sil. se podría decir sí que sería el estado de los préstamos. Exacto. Ujú, excelente, Sil, muy bien. Entonces, vamos aquí poquito a poco. Este, ¿quién quiere hacer la investigación? El jefe de la sección de créditos personales. ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que va a estudiar esa persona? El estado de los préstamos, ¿ok? En lo que respecta a la puntualidad de pago, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la característica? Que de hecho le acabamos de decir. ¿Qué es lo que se quiere saber de esos préstamos? La puntualidad ¿Ok? del pago. ¿Ok? Excelente. Se quiere saber la puntualidad del pago. Muy buen trabajo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la observación? ¿Cuál fue el resultado? Encontró el 80%. ¿Perdón? La que dice encontró el 80%. Exacto, Hasta que el el día. 80% está al día. Muy bien, Harold, súper bien. Entonces, Ok. unidad estadística, vamos a verlo ahora sí. Dice, el jefe de la sección de créditos personales, bla, bla, bla. Lo que quiere saber es el estado de los préstamos. Ahora, ¿cuál es la característica? La puntualidad de pago. ¿Y qué encontró? Que el 80% está al día. Último ejemplo, chicos, ahora sí, en este sí necesito que todos estén chispas porque si no vamos a tener que hacer mil más. Porque básicamente esto es lo que ocupo que sepan para el examen. Dice, una fábrica desea conocer qué porcentaje de sus clientes están satisfechos con la calidad de sus productos en la provincia de Alajuela, por lo que realizó una encuesta y determinó que el 98% lo está. 5 minutos otra vez, a las 6:50. Adelante.
Ok, chicos, chicas, unidad de estadística por acá. La fábrica, No, no es la fábrica. no. No. Profe, Ajá, los clientes, los ok, clientes. ok, Jerlyn dice los clientes. Mari, ¿qué ibas a decir? Yo creo que es la provincia de la abuela, pero no estoy segura. Ok, por ahí va, ajá. Y Abby dice en el chat que los clientes. Entonces, chicos, en este caso, sí, son los clientes de la provincia de Alajuela. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Satisfechos el porcentaje de sus clientes con los productos en la provincia de Alajuela. Sí, si nos queremos extender, sí. En respuesta corta vienen siendo los clientes. Repito, preguntémonos, ¿quién está realizando el estudio? Lo está realizando la fábrica. ¿La unidad de estadística es quién realiza el estudio? No, ¿verdad? Es a quién yo le realizo el estudio. Entonces, son los clientes. ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Si están satisfechos con la calidad de los productos, Excelente, Gaby, la satisfacción. ¿Y cuál es la observación? que el 98% lo está. Excelente, súper, súper bien. Entonces, básicamente, este sería ya el ejemplo resuelto. Entonces, la unidad de estadística, repito, es a quién yo le realizo el estudio, los clientes. La característica es lo que yo quiero saber y la observación es el resultado. Entonces, ¿qué va a pasar? Les voy a dejar, ¿cómo prefiere? ¿Quieren un Word o quieren un Kahoot? Con ejemplos de esto. Tengo otros que no aparecen acá. Entonces, voten un Word o un Kahoot. Para que lo hagan en la casa, ¿verdad? Tranquilos, no los voy a poner a hacerlo ahorita. Profe, yo no sé cómo se trabaja el Kahoot, entonces supongo que Word por mi Ok, ok, parte. súper, súper, dale. Entonces, les voy a dejar un Word con más ejemplos. No son obligatorios, no tienen valor en la nota, pero si quieren repasar ahí los van a tener, ¿ok? Entonces, ahora se los adjunto. Entonces, continuamos, chicos, con lo que viene siendo conceptitos. Vamos a ver concepto de población. La población es básicamente el estudio que se le realiza a las determinadas áreas, personas, animales o cualquier dato que queramos estudiar en su totalidad. Existen dos tipos de población. Una población finita, que es la que tiene un número limitado de elementos, perdón, y una población infinita, que es la que no tiene un número limitado de elementos. ¿Ok? Entonces, también tenemos lo que es la muestra. La muestra es una pequeña parte que se va a analizar de la población con el fin de determinar estadísticamente cómo está el resto de la misma. El estudio de muestras es más sencillo que el estudio de la población completa, por lo que les decía, cuesta menos y lleva menos tiempo. Además, son resultados súper, súper, súper creíbles, digamos, porque la muestra es representativa de la población. Entonces, existen tres tipos de muestra, ¿ok? Uno, la muestra aleatoria. Es cuando se le da a cada uno de los elementos de la población la posibilidad de ser incluido en la muestra. Este proceso también es llamado muestreo simple al azar. Tenemos la muestra por conveniencia. Es una técnica de muestreo, ojo, no probabilístico, donde los sujetos son seleccionadas dada a la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. Y tenemos la muestra intencional, que es cuando se escoge a las personas con experiencia y conocimiento respecto a la población que vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo usamos las muestras? Las muestras las podemos utilizar cuando la población es infinita o muy grande, cuando la población es finita, pero lo suficientemente grande para que el estudio de todos los elementos no sea aconsejable, y cuando los resultados que arrojaría una muestra bien seleccionada de tamaño razonable serían lo suficientemente precisos para los fines prácticos. ¿Alguna pregunta con población y muestra? ¿Todo claro? Excelente. Ok. Entonces, continuamos con atributos. ¿Qué son los atributos? Bueno, los atributos son las cualidades que se observan de determinado objeto o persona.
Por ejemplo, si el estudiante es bueno, regular o malo, si la casa está amueblada o sin muebles, si la persona es casada, soltera, divorciada o viuda, o si el empleado es bueno, muy bueno, excelente o regular. ¿Ok? Tenemos lo que son las variables. Las variables es la característica de interés y de estudio sobre cada elemento individual de una población o una muestra. Tenemos las variables cuantitativas, que se dividen en continuas y discretas, y las variables cualitativas, que se dividen en nominales y ordinales. Entonces, vamos a ver cada una. Las variables, perdón, cuantitativas continuas son las que toman cualquier valor dentro de un rango numérico determinado, es decir, aquellos que tienen valor decimal. Por ejemplo, el peso de la talla, como vemos en la imagen, que el perrito mida 25,7 centímetros o que la persona pese 52,5 kilogramos, ¿ok? Es decir, siempre se va a ver representado el valor que hay el número que hay entre dos valores. Entonces, las cuantitativas continuas es las que toman en cuenta valores decimales. Después tenemos las variables cuantitativas discretas, que son las que toman únicamente valores enteros, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el infinito, sin decimales. Por ejemplo, número de hijos, número de partos o números de hermanos, ¿verdad? Ahora, tenemos las cualitativas de escalas nominales. Son aquellas a las que no se les puede asignar un orden a las categorías, como por ejemplo color de ojos, sexo, profesión, presencia o ausencia de un factor de riesgo, enfermedades, etc. Por ejemplo, si nosotros tenemos 4 colores de ojos azul, café, verde y gris. Nosotros no podemos ordenar eso porque sí, ¿verdad? Porque existe una ley que dice que los ojos de color gris van primero, después los de color café. No, al final siempre los ordenamos por como nos convenga, por como nos haya salido primero de la boca o por el cual nos parezca más lindo, ¿verdad? Las escalas nominales es cuando no podemos asignar un orden en general. Por otro lado, tenemos las escalas ordinales, que son las que se utilizan para presentar posición. Entonces, puede ser clasificación, orden o jerarquía entre las categorías. Normalmente cuando vemos esto de acá, que es básicamente números asignados a parámetros como importancia. Si ustedes llenaron el form del que les hablé, ¿verdad? Que les pasé el linkcito antes, pueden ver que hay una parte de estrellitas, ¿verdad? En donde dice califique con estrellas. Hay 5. Uno es muy malo y 5 es muy bueno. Entonces, esas son también escalas ordinales. Hasta acá todo clarito. Sí, excelente. Entonces, chicos, acá vamos a empezar como ya la mitad de la clase. No sé si se les si se les ha hecho muy larga. ¿Quieren un descanso de 10 minutitos o continuamos? Los que quieren un descanso, pongan el dedito. Continuamos, profe, continuamos. Ok, continuemos entonces, no tengo problema. Déjenme, nada más traigo el cargador de la compu porque ya me tiró que se me va a descargar y ni había visto. Ok, entonces vamos a continuar con lo que son las fuentes de información. Dice, las fuentes de información son sumamente importantes, pues porque es básicamente de donde nosotros sacamos los datos. Entonces, en lo que es investigaciones, nosotros utilizamos la estadística con dos fines. El número uno es con fines de investigación científica, o sea, con el propósito de conocer o mejorar el conocimiento de un fenómeno, de manera que éste pueda ser explicado, controlado y eventualmente hacer pronósticos acerca de él en situaciones específicas. También lo utilizamos con propósitos mucho más utilitarios, como tomar decisiones, ponerlas en práctica, calcularlas, básicamente como sucede en el campo de los negocios, de la administración en instituciones públicas y en otras áreas de vida diaria. ¿Ok? Entonces, tenemos distintas fuentes de información. La más creíble, por decirlo de alguna forma, la más confiable, es la fuente de información primaria. Son aquellas fuentes que publican o suministran datos recopilados por el mismo autor. Estos brindan mayor confiabilidad que la información obtenida por fuentes secundarias.
Además, estas fuentes proporcionan más detalle que las secundarias, ya que estas últimas llegan a omitir información. Las fuentes primarias han sido producidas por el mismo investigador. O sea, como una, bueno, no diría como una tesis, puede ser, como una investigación, que ustedes un día se despertaran y dijeran, quiero investigar acerca de por qué las rosas son de color rojo más intenso en Cartago. Algo así loquísimo. Entonces, ustedes hacen toda la investigación y hacen un libro acerca de eso. Ese libro es una fuente de información primaria, porque todo lo que está escrito ahí, el autor lo vio con sus propios ojos, ¿ok? Lo investigó, son sus propios datos. Las fuentes de información secundaria son fuentes que brindan información pero recopilada por otros. Estas fuentes pueden contener errores de transcripción al tomarse de una información primaria. Una fuente secundaria es normalmente un comentario o un análisis de la fuente primaria. Entonces, que llegue algún chico en el colegio y quiera hacer su exposición de por qué las rosas son rojo más intenso en Cartago. Entonces van y toman su libro, lo leen y hace una presentación de eso. Eso es una fuente de información secundaria. ¿Por qué? Porque extrajo información de algo que ya existía, de una investigación ya existente. Él nada más hizo como esa transcripción, ¿ok? Después tenemos... Ay, ya se me acabó acá. Bueno, Profe, dímelo. ahí haciendo un aporte en su información secundaria. Ujú, Bueno, yo ese tema ya lo había visto en el otro curso y ujú. nosotros nos pusimos a ver que, por ejemplo, así como para en confianza y todo, por ejemplo, los chismosos que ya, digamos, no es una información completamente correcta y le agregan un pedacito más o lo hacen más grande. Exactamente, Gaby. Funciona súper igual. Las fuentes de información secundaria, como dice Gaby, es esa transcripción y además algo extra, ¿verdad? Un comentario, una opinión, etcétera, etcétera. Súper, Gaby. Voy a empezar a usar ese ejemplo en las clases. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, importante dentro de todo esto, tenemos la recolección de datos, ¿ok? La recolección de datos es muy importante. ¿Por qué? Porque es el método por el cual, repito, yo voy a obtener mis datos. Incluye los siguientes pasos, ¿ok? Número uno, definir los objetivos de la investigación o del experimento que yo estoy haciendo. Número 2, definir la variable y la población de interés. Número 3, definir los esquemas para recolectar y medir los datos. Y número 4, determinar las técnicas para el análisis. Si va a ser una estadística descriptiva o una inferencial. Entonces, vamos a ver. Bueno, les voy a hacer una pregunta acá, a ver si me han puesto atención. De estos dos tipos de estadística, ¿cuál es la que... mm, vamos a ver. ¿Cuál es la que presenta los datos? No la que los crea, la que los presenta. La La descriptiva, ¿no? descriptiva, que es la que describe, ¿no? Excelente, Jerlin, y excelente, Gaby, la descriptiva. ¿Y la inferencial qué hacía? Perdón. Profe, como que era la que daba como la idea, era la que daba la estadística de los datos. Exacto, la que producía los datos. Súper bien. Muy buen trabajo, excelente. Ahora, vamos a ir pasito por pasito de estos que les acabo de decir. Número uno, redactar objetivos. Para redactar objetivos es importante que siempre sigamos esta formulita de acá y no solo para los que están relacionados con la calidad, sino en general en las universidades, en los colegios, en los trabajos, todo va a pedir esta formulita a la hora de redactar objetivos. Número uno, que inicie con un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo eran aquellos terminados en ar, er, ir. Número 2, que en el mismo objetivo se describa qué es lo que se va a hacer, cómo se va a lograr, para qué se va a hacer y dónde y cuándo se va a hacer, ¿ok? El objetivo debe contener mucha información importante. Acá tenemos un ejemplo de esta fórmula. Dice, investigar la razón del exceso de boletas por jumper. Jumper es como un overall pero en agua mediante una encuesta aplicada a los estudiantes para erradicar esta problemática. ¿Dónde? En el Colegio Técnico Profesional JOR, que es el Jesús Cañas Roja, si no me equivoco, en Alajuela, durante los próximos 3 meses del año 2023. Entonces, este es un objetivo muy completo aplicando la fórmula. Y así es como se busca que en realidad las personas los hagan. Un tip que les puedo dar es que en Google siempre busquen tabla de objetivos.
Las tablas de objetivos traen un montón de verbos en infinitivos para que ustedes como que les llegue la idea a la mente, o al menos así lo uso yo, ¿verdad? Entonces, eso es un super tip, ahí les van a salir un montón. Ahora, definir la población objetivo. Eso es básicamente a quién yo quiero investigar, qué es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Puede ser por género, por ubicación geográfica, rango de edades, por cantidad o porcentajes de afectados, por etnia, por nivel socioeconómico, rango de ingreso mensual o nivel de estudio. Depende del estudio que ustedes quieran hacer, van a tener que definir una población. Métodos de recolección de datos, ¿cuáles son? Pueden ser observación, entrevista, entrevista telefónica, correo y registro. Estos ya los vamos a ver, pero estos son como los métodos que existen. Entonces, uno por uno, ¿qué es la observación? La observación es cuando los datos son recopilados por un investigador, observando lo que le interesa y utilizando algún procedimiento para recopilar sus observaciones. Por ejemplo, si yo quiero saber en la parada de bus que está al frente de mi casa, ¿cuántas personas se suben entre las 3 y las 5 p.m.? Yo voy y me siento ahí en el corredor de la casa, ¿verdad? Y empiezo a contarlas y en un cuadernito voy apuntando. Ese es un método de recolección de datos llamado observación, ¿verdad? Ahora, entrevista, ya lo conocemos. Es cuando se entrevista mediante un cuestionario en el cual se obtienen las respectivas respuestas. Es un procedimiento muy utilizado en los censos. Cuando llegan las personas de Levi's, ¿verdad? Tocando las puertas y nos dicen, tiene a cargo adultos mayores, tiene a cargo niños, tiene enfermedades hereditarias, ya están vacunados, etcétera, etcétera. Eso es recolección de datos por medio de entrevista. ¿Ok? Tenemos la entrevista telefónica, que es lo mismo, ¿verdad? Una encuesta, una entrevista, pero que se hace por medio de llamada. Es una técnica menos costosa y más rápida, pero tiene las siguientes limitaciones. Número uno, los cuestionarios deben ser cortos y existe una posibilidad enorme de que las personas no tengan teléfono. Ahorita yo siento que esa posibilidad cambia. Ya no es que las personas no tengan teléfono, es que a uno, bueno, en lo personal me pasa, perdón, que a uno lo llaman, ¿verdad? Y le dicen, hola, no sé qué, le puedo hacer una encuesta. Y uno dice, ay, muchacho, no tengo tiempo. Y ya, ¿verdad? Ese pobre hombre se quedó sin el trabajo del día porque nadie le quiso contestar la encuesta. Entonces, básicamente es mucho más fácil, mucho más rápida y mucho más barata, por decirlo de alguna forma, pero normalmente no le contestan a uno. Entonces, es un poco difícil también. ¿Ok? Tenemos la entrevista, perdón, el método de recolección por correo, que es básicamente cuando se envía el cuestionario a las personas vía correo para que lo llenen y lo devuelvan de la misma manera. Es un procedimiento muy barato comparándolo con la entrevista, pero también tiene la desventaja de que puede ser que muchas personas ni siquiera lo lean o lo lean y no lo contesten. Tenemos el registro, que el registro es la recolección de datos que se realiza con información que ha sido archivada o registrada en determinadas instituciones. Es muy barato, pero existe la posibilidad de que no exista el registro de algún suceso. Por ejemplo, que nosotros querramos saber cuál ha sido la productividad de la empresa en los últimos 3 años. Entonces yo me voy a los registros de productividad y recolecto esos datos. ¿Qué pasa? Puede ser que esos datos no existan, que nadie se haya preocupado por archivar, por documentar la productividad de la empresa. Entonces ahí tendríamos un problema muy grande. Pero básicamente así es como funciona. ¿Entendimos? Entendimos recolección de datos, métodos. Muy bien, excelente, súper, súper, súper bien. Muy buen trabajo. Entonces, ¿quién se acuerda de esto? Chan, 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 chan. ¿Se acuerdan de los gráficos estadísticos? Sí, profe. Excelente, muy bien. Los vimos el módulo pasado. Hoy los vamos a ver como un refresher, ¿ok? Como para refrescar un poquito la mente y para que los asociemos de que van muy de la mano con la estratificación. Son estratificación, básicamente. Entonces, recordemos, los gráficos estadísticos son una forma simplificada y eficiente de representar los datos en forma visual para su correspondiente interpretación.
Un gráfico habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Porque al final son fotos. Yo creo que era ustedes que les decía que era como tomar una foto con filtro, en donde de un lado de la cámara tenemos muchos, muchos datos y números que no entendemos, y del otro tenemos colorcitos, barras, etcétera, etcétera, que facilitan más la comprensión. Es una forma de representación estadística que muestra cómo se comporta una característica o variable en una población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en subpoblaciones o estratos en los que la misma se ha dividido. Entonces, teníamos el circular, el lineal, el de columnas simple y comparativo. ¿Nos acordamos de este también? Que estos eran los que existían. Ujú, excelente. Muy bien. Súper, súper, súper. Entonces, gráficos circulares, recordemos que eran los que se llamaban de pastel, de tarta, de torta o 360 grados. En resumidas cuentas, se utiliza para representar porcentajes y proporciones, ¿verdad? Normalmente dentro de esta gráfica se suelen comparar más de 4 elementos, mínimo 4, ¿ok? ¿Cómo se construye? Bueno, de la siguiente forma. Creo que ya les había explicado, no me acuerdo. Qué madre, estoy súper mal con la memoria. Básicamente, el diagrama se construye dividiendo un círculo en sectores, cuyos vértices coinciden con el centro del círculo. Entonces, lo que se hace es dividir los 360 grados en partes proporcionales. Entonces, ¿ya habíamos visto este ejemplo, chiquis? ¿O no? Tipo, se los había explicado, ¿verdad? De palabra. ¿O no era con ustedes? Es que tengo un grupo que va igual. Profe, Parece la que verdad sí. sí estuvimos viendo todo lo que era sobre el tema de los gráficos. Ujú. Entonces, yo asumo que ese ejemplo también, porque del ejemplo como tal no recuerdo, pero sí recuerdo haber visto la materia con usted. Sí, no, yo creo que sí lo vimos, porque creo que les había dicho las formulitas. Pero bueno, en todo caso, repasando rápidamente, chiquis, es como que yo llegue a ustedes y les pregunte, supongamos que somos toda esta cantidad de personas, ¿verdad? Chicos, ¿cuál es su actividad de entretenimiento favorita? Entonces, 560 personas me dicen que el cine, 95 me dicen que el radio, 210 la televisión, perdón, el teatro y 650 la televisión. Gaby, adelante. Profe, si lo habíamos visto, vimos todo lo que era teoría la semana pasada, Ah, ok, excelente. de Entonces todos, sí. todos, todos. Ah, súper, súper. Ustedes están volando, entonces. Los puedo poner a dar esta clase, más bien. ¿Ok? Entonces, esos datos, chicos, los que yo tengo que hacer, recordemos que era totalizar, sacar porcentaje y sacar grados. A partir de ahí, con un transportador o con lo que ustedes deseen, la herramienta que se les haga más fácil, vamos creando nuestro gráfico. Cosas importantes, debe tener un título y la identificación de las partes. Gráficos lineales. Nos muestra en qué cambia una variable con respecto a los valores puntuales e intervalos de una segunda, que generalmente es tiempo. X y Y, ¿ok? Ay, sí, yo ya me acordé que ya esto lo supervimos. Perdón, chicos. Entonces, creo que les comentaba la semana pasada que esto era como un plano cartesiano, un cuadrante del plano cartesiano. Entonces, tenemos intersección en cero, eje Y, que normalmente es para cantidades, frecuencias y valores, y eje X, que normalmente es para variables cualitativas, cuantitativas y series de tiempo, en donde utilizamos pares ordenados X y Y. Esto era lo que yo les hablaba acerca de las secuencias, ¿verdad? Nosotros podemos tener secuencias iguales en ambos ejes, por ejemplo, acá que vamos de uno en uno, de 2 en 2 o de 10 en 10, tanto para X como para Y. Y podemos tener combinando ejes. Por ejemplo, que en X vayamos de 2 en 2, pero en Y de 5 en 5, que en X vayamos de 5 en 5, pero de Y de 10 en 10, o que en X vayamos de 1 en 1, pero en Y de 2 en 2, ¿ok? Pero nunca, nunca, nunca podemos hacer como ese revoltijo, como se dice popularmente, de números. Siempre debe ser a base de secuencias. Ahora, ¿cómo se construye esto? Bueno, recolectamos datos, en este caso son ventas por mes de enero a octubre. Creamos nuestra gráfica con datos para eje X y eje Y. Colocamos los puntitos, ¿verdad? En los pares ordenados, fijándome en X y en Y y en donde se dé la intersección, colocando el puntito y uniéndolos con una línea de manera secuencial.
Y así es como nos quedaría. Ahora tenemos las gráficas de columnas. Recordemos que las gráficas de barras eran las que nos mostraban datos que pueden dividirse en categorías y que al mismo tiempo podemos comparar entre sí. Recordemos que podíamos hacer un gráfico de barras de lo que fuera, ¿verdad? Pero que lo más común en las empresas era número de efecto por tipo de máquina, cantidad vendida por tipo de producto, número de devoluciones por cliente, eficiencia por departamento, número de órdenes por vendedor al mes, entre otros. ¿Ok? Teníamos el simple vertical, ¿verdad? En donde simplemente colocábamos igual eje X, eje Y, título y construíamos nuestras barras. Y teníamos el comparativo. Antes de, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuáles eran las dos condiciones que debían llevar nuestras barras? ¿Quién se acuerda? Profe, Ujú, era que tenían que tener la misma distancia una de la otra y excelente, el mismo grosor. excelente, Jerlyn, muy bien. Entonces, recordemos nada más que era la misma distancia, como dice acá, y mismo grosor. Entonces, en estos casos, repito, hacemos valores para eje Y, valores para eje X y construimos. Para el gráfico de columnas comparativo, lo mismo. La única diferencia es que podemos graficar diferentes variables. En estos casos, utilizamos una leyenda que identifique qué color va a representar cada categoría y construimos. Por categoría, las barritas iban juntas, ¿verdad? Ya entre cada comparación sí llevaban la misma distancia. Entonces, así es como queda. ¿Nos acordamos? ¿Entendimos? Ok, excelente. Chiquis, vamos a ver, hasta acá, ¿hay alguna consulta, una dudita? ¿O todo lo que hemos visto está claro? Excelente, muy bien. Entonces, como hasta el momento todo está claro, los voy a dejar que a descansar, porque ya se me acabó la materia y ya no tengo nada más que enseñarles por hoy. Entonces, chicos, este sería por el día de hoy. Ojalá hayan entendido súper bien. Cualquier cosita, me avisan realmente. Sé que son muchos conceptitos, pero les aseguro que todo va a estar súper, súper fácil en el examen. Mari, no sé si fue un dedo. Pero Voy, Gaby. Sí, profe, una pregunta. Ajá, Este sí. es para el tema. Ujú. La otra semana, martes, es Semana Santa. Yo no sé si tenemos clases o no. Cierto, tienen toda la razón, eso es importantísimo. Ay, gracias a Dios, ¿verdad? Al fin, vacaciones, un ratito libre por lo menos. Chiquis, sí, de hecho, les presento. En la semana, ustedes ya van a poder encontrar lo que son las nuevas fechas. ¿Por qué? Pues porque obvio todo el curso se ajusta. Entonces, V1171, que son ustedes, vienen acá a control estadístico. Esto siempre dura un poquito. Chun, 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 chun. Vamos a ver. Ok, ya. Y si bajan, 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 acá encuentran las fechas, ¿ok? Entonces, vean que la semana 1 es del 24 de marzo al 7 de abril. Ya el 7 de abril, si no me equivoco, ya no estamos en Semana Santa, ¿verdad? Si no, ya no. Entonces, el examen de semana 1 quiere decir que cierra hasta el 7 de abril. No se atengan, porque me ha pasado con grupos que hemos quedado igual mitad de Semana Santa que no hacen el examen, porque se esperan y se les olvida. Entonces no se atengan, y hagan como que todo sigue igual. Y después de ahí ya, pues el curso se modifica, ¿verdad? Semana 2 del 7 al 14, 3 del 14 al 21 y 4 la última del 21 al 28, ¿ok? Entonces la otra semana no nos conectamos. Pero, profe, con permiso, Dime, Sil. para agregar en el grupo de WhatsApp, igual mandaron como una circular. Ah, excelente. Y ahí habla de las fechas importantes, por si no lo han visto. Es como, hay que abrirlo ahí para verlo. No, súper, Silvia, muchísimas gracias. Excelente. Mari, no sé si ibas a decir algo más. Sí, entonces la otra semana no hay clases, ¿cierto? No,
hasta el 7 de abril, otra vez. Nos Ah, ok, escucharíamos. perfecto, está bien. Gracias. Dale, con gusto. Gaby, dime. Ay, profe, no me acuerdo, era algo. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Ujú. Si por haber razón tengo una duda a la hora de hacer el examen, ¿puedo escribirle a usted vía WhatsApp para sacarme la duda o tiene que ser obligatoriamente vía correo? Es que no me acuerdo si ya le habíamos preguntado eso. Puede ser cualquiera, pero recuerden que el tiempo de respuesta es de 2 días. Entonces puede ser que no les conteste, más si estoy trabajando, porque me cuesta mucho tener el teléfono cerca. Ah, ok, está bien, excelente. Gracias, profe. Dale, con gusto. Ok, ¿alguna otra consulta? Si todo claro, deditos arriba. Sí, pero usted sabe que yo no tengo su correo ni número de teléfono. Ay, Jesús. El correo, lo Eso está en encuentras. una parte del curso. Ajá, Ah, ok, excelente, Gaby. ok, El perfecto, correo gracias. lo encuentras en la clase número 1 del módulo 1. Ah, Ahí ok, está. perfecto. Ajá. Y Creo que igual está en la pizarra también en los contactos, ya sea de usted o de Luis Fernando. Ok, excelente. Entonces en la pizarra también. Gracias. Ok, todo claro entonces. Ahora sí. Excelente, chiquis. Súper. Entonces, ya no les puedo decir que los escucho la próxima semana. Por el momento, saben que cualquier cosa con todo el gusto. En Semana Santa, pues por supuesto, nosotros tampoco vamos a estar como conectados, ¿verdad? Así como ustedes. Pero cualquier dudilla yo intento aclarárselas. ¿Qué más? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. No quedan perdidos para la próxima semana, entonces no se preocupen porque la próxima clase, perdón, es totalmente nueva con conceptos nuevos, entonces tranquilidad con eso. Y pues nada, si van a salir durante esta Semana Santa, cuídense un montón. Si no, ojalá que logren todo lo que su corazón desee durante esa semana. Cualquier cosa con todo el gusto, que pasen una linda noche y nos escuchamos el 7 de abril. Que les vaya súper bien. Igualmente, profe, hasta dentro de 15 días. Hasta luego. Chaito, gracias, linda Yo, el noche. profe, que disfrute la Semana Santa. Gracias, igual, chaito. Chao, profe, buenas noches, que la pasen muy bien. Hasta luego, nos Muchas vemos. Nos gracias, igual. escuchamos, Nos perdón. escuchamos, nos escuchamos. Si quieren, nos vemos, tal vez, no sé. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Zaret.